Parte técnica. Bueno, pues hoy tenemos una charla que nosotros hace tiempo que estábamos esperando con bastante casi ansiedad, porque hemos visto la obra desde los inicios. Entonces voy a presentar a don Manuel Rojo Guerra, catedrático de Prehistoria y director del Departamento de Prehistoria, Arqueología, Antropología. Esto es otra cosa mía. Bueno, es igual, pero el título es el mismo, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Bien. Antropología Social y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Valladolid. Bueno, si sigues leyendo el currículum, pues igual se termina la charla. Pero es porque uno es viejo ya, y entonces ha hecho mucho por narices. Bueno, con el trabajo que nos va a presentar, yo la verdad es que paso por encima de él 50.000 veces cazando. Y veía que había algo, pues lo que suele pasar con estas cosas. Y cuando empezó la excavación, que me llamó y me dijo, ven para que veas un momento, ven para que veas. Yo creo que a él también le engañó para lo que veas, y cada día iba sacando un poco más, un poco más, un poco más. Tuvimos que echar mano de más máquinas y de más cosas. Yo creo que hay que agradecerle el esfuerzo que han hecho todos los que han estado acompañándole en el trabajo, puesto que en el verano, que todos sabemos lo que ha sido este verano aquí en Bardenas, han estado trabajando de sol a sol, nunca mejor dicho, y yo creo que el trabajo nos va a sorprender bastante. Además, luego va a venir también otra compañera que nos ha hecho un trabajo también de historia de Bardenas, y yo creo que empezamos a encajar ya las piezas de lo que ha sido la desforestación de este territorio. Y también tenemos alguna reseña también de algún vecino de Tudela también con denuncias en el 1500 o 1600, con una denuncia de más de 6.000 pinos, que entendemos que no sería la primera. Entonces, claro, en lo que es la zona nuestra, esas cantidades, y después de tantos años, desde la Edad Media, pues igual la Armada Invencible no salió de aquí, pero la pez para los barcos igual sí, ¿no? Seguro. Don Manuel, sí. Seguro, Bueno, seguro. entonces, algo, no sé si era invencible o no, pero algo nos deben. Como siempre en estas cosas, y sin más, pues bueno, le dejo a Manuel que nos haga la presentación. Pues muchas gracias, buenas tardes a todos. Estoy encantado de venir aquí a hablar del trabajo que hemos hecho, porque la verdad es que desde hace ya varios años que vine por primera vez de la mano de Jesús Sesma a las Bardenas Reales, el paisaje de la Bardena me ha cautivado de alguna manera y me ha hecho prisionero. No sé si os pasa a vosotros lo mismo, a lo mejor a vosotros no, como estáis aquí y lo vivís, os parece hasta monótono. Bueno, pues a la gente que somos de otra tierra, yo soy de Valladolid, pues las Bardenas me atraen. Y las Bardenas siempre me dicen, cuando vengo a trabajar, que la Bardena es muy dura. Y es verdad, es muy dura. Pero a pesar de eso me gusta venir. Y me gusta, este año la he sufrido demasiado, pero me gusta sufrirla también. Pero porque realmente es cuando empiezas a querer, porque a uno le gustan los paisajes. Bueno, yo me enrollo mucho, pero voy a ser rápido. A uno le gustan los paisajes. A uno le gustan los paisajes porque sean bonitos, hermosos per se, pero sobre todo no le gustan los paisajes por las vivencias que ha podido tener. Y la verdad es que cuando estoy trabajando aquí, yo me siento entre amigos. Por ejemplo, la relación que tengo con Alejandro Urmeneta es especial. No sé, siempre es como si nos quisiéramos, la verdad, y es casi. No sé, siempre me ayuda, siempre está pendiente de lo que hacemos. Este año yo creo que os dábamos un poco hasta pena, por eso nos habéis ayudado más todavía, y me dices que sí, que os da pena. Pero también os soy sincero, o sea, este año, cuando vais a ver el trabajo que hemos hecho, el hecho de que José Mari y Conchi fueran tan a menudo a vernos, y sobre todo, el entusiasmo que ponían, digo, joder, por lo menos sirve para algo esto, las palizas que nos estamos dando, el acarrear las piedras. Entonces yo os quiero agradecer, primero, que hayáis apostado por este proyecto, que yo creo que es un proyecto que es muy positivo y va a ser muy positivo para la Bardena, y sobre todo la ayuda también un poco emocional y la ayuda, no sé cómo decirlo, la ayuda... Sí, el siguiente le bailamos.
la ayuda, esa ayuda intangible que nos habéis dado cada vez que ibais de visita, y no es como otras veces que no pasa nadie a verte y dijo, estaré haciendo algo, pero bueno, el hecho de que fuerais tan a menudo y que os gustase nuestro trabajo, pues me ha llenado de ilusión. Bien, y voy a pasar rápidamente a comentaros un poco de qué os voy a hablar. Os voy a hablar de la producción de pez, ¿de acuerdo? La producción de pez. La producción de pez no es que se críen peces. La pez es la brea, alquitrán. Es que lo digo porque me lo han preguntado y me han dicho, ¿pero eso de la pez qué es? ¿Que se crían peces? Digo, no, no se crían peces. Es la producción de brea, de alquitrán o de pez que se consigue a través de lo que se llaman las teas, que son los tocones y las raíces de los pinos. La verdad es que el trabajo, como vamos a ver, el trabajo para la extracción, el trabajo previo a las hornadas es absolutamente increíble, porque hay que cortar el pino, hay que sacar las raíces de la tierra, cortarla en astillas o en teas pues de unos 30-40 centímetros por 10 como mucho, y luego colocarlas, como vais a ver. Al final os voy a dar una pequeña sorpresa. Bien, en esa imagen que tenéis ahí, no se lee muy bien el texto. Esas imágenes que tenéis ahí son, y esto sí que me gusta que se os quede en la mente, me gustaría para que comparéis luego con lo que hemos encontrado aquí. Son distintos tipos de hornos. Por ejemplo, los de arriba son hornos que hay en la isla de Tenerife. ¿Sabéis? Los hornos de la isla de Tenerife son aproximadamente de la misma cronología que los de aquí. Se llevaron a cabo entre el siglo XVI y el siglo XVIII. Ahí veis un poco la estructura. Siempre, aquí tenéis a la izquierda en la imagen, aquí lo que pone en ese texto es partes de una peguera. Siempre tienen 2 o 3 compartimentos, lo que sería la caldera, la hollada, luego lo vemos, y el tercer compartimento sería lo que se llama, aquí en las Bardenas se llama la fiera. El dibujo de la parte inferior es un dibujo que está tomada de una de los artículos que se publicaron sobre la producción de pez en la Bardena Real, que es de Pablo Orduna Portús, que es el que yo también me basé al principio en el inventario que él daba de pegueras en las Bardenas y los documentos que había en el inventario arqueológico de Navarra, y él diseñó más o menos las factorías de pez de la Bardena, como veis en la parte inferior izquierda. Quedaros en la mente para que comparemos un poco con la realidad, porque esto era un poco lo que se veía y una interpretación, y la realidad vais a ver que sea un poco distinta. Bien, la imagen del centro es simplemente una ilustración de un artículo que, bueno, no lo veis, pero aparecen ahí reflejado, un artículo que escribieron sobre la producción de pez en la isla de Tenerife, para que se vea un poco todo la movida, el acompañamiento, digamos, de esta actividad. Y os pongo unos ejemplos de hornos de pez que han estado en la Bardena Real a partir del siglo XVIII. De hecho, ahora prácticamente nadie de la gente que explota las tierras de las Bardenas tiene idea de lo que son. De hecho, los propietarios de las parcelas colindantes, ¿se llaman mugas? ¿Mugantes o mugas? Mugas, colindantes con la factoría esta de pez que hemos excavado, no sabían lo que era ni tenían idea de lo que había sido. Y cuando hemos estado prospectando, nadie sabía de la existencia de estas factorías de pez. Bueno, pero aquí os muestro algunas para que veáis cómo podían ser, pero estas son unos hornos de pez que se han utilizado hasta 1958, 1960. Esto es en la Sierra de los Almárgenes, en Estepona, que se ha utilizado hasta los años 60 aproximadamente. Aquí tenéis otros ejemplos de hornos de pez de tierras de pinares, fundamentalmente. Bueno, la primera de la izquierda me la he hecho este fin de semana, que he ido a Navas de Oro, que es un pueblo de Segovia, donde tienen reconstruida un horno de pez, reconstruido. Pensar un poco,
quedároslo en la mente para que comparemos. Y luego otra serie de hornos también posteriores. Bien. Bueno, pues a partir de la constatación de que en las Bardenas Reales había una producción importante de pez, es por lo que iniciamos los trabajos en el 2021 sobre el inventario y registro de los hornos de pez. Fijaros, ahí tenemos un mapa de la Bardena Real y están con los correspondientes membretes. Hemos situado la ubicación exacta de hasta 15 hornos, 15 factorías de pez, ¿de acuerdo? Muchos de ellos en la Bardena Blanca y una buena parte, bueno, yo creo que son casi todos muy parecidos, pero los más espectaculares están en la Bardena Negra. Bien, ¿en qué consistió ese trabajo? Ese trabajo consistió en una documentación fotográfica, en una documentación aérea con drones y en una fotogrametría. Y a partir de ahora lo que pretendo es mostraros todo el proceso de investigación, para que os deis cuenta cómo poco a poco vamos sabiendo más cosas. Y ahora me voy a salir de aquí porque os quiero poner un vídeo que dura 10 minutos, un vídeo que dura 10 minutos sobre los resultados, no sé si lo habéis visto este vídeo, creo que no, sobre los resultados del trabajo previo que hicimos el año pasado. ¿Se ve bien y eso?
Pues esto es, o son, por decirlo de alguna manera, las conclusiones a las que llegamos a partir del trabajo del año pasado. Bueno, pues este año hemos proseguido con las excavaciones arqueológicas en el Juego de Pelota y en Malrapate 8, y vamos a ver un poco qué es lo que hemos hallado. En el Juego de Pelota, que es una factoría verdaderamente increíble, que está en un lugar, está bastante apartado, pero está en un barranco con un proceso de erosión enorme, casi irreversible. A lo mejor se podría intentar retrasarlo algo, metiendo en las enormes grietas que se producen, como las veis aquí, por ejemplo, en las enormes grietas, metiendo fardos de paja o algo, pero es un lugar increíble y es una factoría preciosa. Ahí hemos hecho unas excavaciones arqueológicas, porque el lugar es un yacimiento arqueológico desde hace 5.000 años. Lo que pasa es que la erosión ha sido tan grande que no queda prácticamente ningún tipo de estructura. Esto lo voy a pasar un poco deprisa porque no es muy interesante. Lo que hemos hallado en los alrededores del Juego de Pelota son una especie de tels, que son amontonamientos artificiales que proceden, sin lugar a dudas, de la limpieza de las consecutivas hornadas que se han llevado a cabo en la factoría principal. Bueno, aquí tenéis algunos ejemplos de materiales que hemos hallado. Son materiales prehistóricos estos, cerámicas campaniformes, una hebilla de bronce de tipología visigoda, es decir, es un lugar de ocupación absolutamente recurrente. Luego tenemos también un cencerro, una afiladera y cerámica que nos lleva precisamente al siglo XVI, como el origen de estas factorías. Bien, el siguiente de los trabajos que hemos abordado es la excavación y la documentación de Malrapate 8. Y aquí voy a poneros otro vídeo rápidamente. No os aburráis porque entre que voy y vengo. Esto es un segundo, para que veáis el trabajo del año anterior, ¿de acuerdo? Cómo estamos documentándolo con un dron, y esto es lo que veíamos, lo que se veía en superficie. Esto es antes de la excavación arqueológica. Voy a parar aquí. Fijaros bien lo que se veía. Coño. ¿Y por qué no sé? ¿Por qué no sé? Porque no he bajado el otro. Perdón un momento. Sí, lo he minimizado. ¿Qué le pasa? ¿Por qué? No lo entiendo. Pues se ha fundido esto. Espera un momento, espera. ¿Ahora no se ve? Sí. A ver. Bueno, pues es que no se ve el vídeo. El vídeo, en el vídeo, bueno, no me pongo de pies para que se oiga bien esto. En el vídeo lo que habíamos visto, o sea, lo que queríamos mostrar era una vista cenital de cómo estaba cuando José Mari pasaba por allí de caza, que no se veía casi nada. Hicimos una primera limpieza y mirad lo que apareció. Aparecieron una serie de estructuras, yo ahora no lo veo aquí, da igual. Una serie de, o sea, en principio apareció un muro doble que tenía 80 centímetros de espesor. Claro, es que no lo puedo porque no me aparece ahí. ¿Cuál es el puntero? ¿Cuál es el puntero? Bueno, como veis, un doble muro que estaba alrededor de lo que es el horno, en el centro. Vimos también que había una escalera de acceso a la parte superior.
La parte superior estaba bastante destruida, ¿de acuerdo? Pero también vimos cómo en la parte próxima, pegada a esa escalera, había un pequeño recinto y al excavar la parte de arriba, eso todo estaba lleno de ceniza. Era ceniza, ceniza pura, y en el resto no, ¿de acuerdo? Bueno, como no veo aquí, paso y paso, ¿no? Bien. Entonces, esto es el proceso de excavación, el proceso de excavación posterior, ¿de acuerdo? En el que fuimos poco a poco profundizando y descubriendo una caldera verdaderamente enorme. ¿De qué está hecha esta caldera? Es una caldera exenta, está semi-excavada un tercio en la tierra virgen y el resto es un cilindro de piedras que estaba cubierto por una cúpula también por aproximación de hiladas. ¿De acuerdo? Sigo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha salido ahora? Ah, aquí. Es que ahí no lo veo. Entonces, fijaros un poco, aquí tenemos la sección. ¿Y qué había en el relleno? ¿Qué había en el relleno de la cámara, sí, del horno? Había un nivel bastante grande, amplio, de cal. No sé si os dais cuenta, en la parte superior izquierda y arriba hay un gran amontonamiento de cal que es el producto de vaciar el tercio inferior. Eso es importante para saber también cómo estaba y en qué consistía la cubierta. Porque cuando se deja de utilizar esta factoría, esta peguera, se derrumba y el interior de la cúpula que pondremos en su momento se ha convertido ya en cal. No es un calero esto. Se ha convertido en cal por las continuas quemas, porque esto es una factoría que se reaprovecha durante mucho tiempo, hasta tal punto de, como veis, tiene dos holladas que no estuvieron funcionando simultáneamente. Primero una se tapó, se perdió y luego utilizaron la otra. Y ahora os voy a explicar por qué digo esto. Yo no sé, un momentito. ¿Por qué digo esto? Fijaros, porque, si os dais cuenta, el fondo del horno, en origen, era hemisférico. Sin embargo, lo que hemos visto es que estaba ligeramente dirigido, a modo de embudo, hacia, precisamente, esta hollada, no la otra, esta. Y sin embargo, en el interior, lo que hemos visto es una modificación, no sé si veis ahí. Es que se ve muy mal por las luces. Oye, si apagáis esto... Es que yo, no sé, a mí me hace reflejo. ¿Vosotros lo veis bien? Lo veis bien. Pero, ¿veis las huellas de los dedos del manteado interior? ¿Veis? Pues es que ese manteado interior está precisamente tapando el agujero por el que drenaría hacia la hollada de la derecha. ¿De acuerdo? Se ve perfectamente. Bueno, sigo. Bueno, esto es para que vierais, esto es una ampliación fotogramétrica precisamente de ese sector en el que se ve perfectamente cómo el interior está manteado. Y aquí, precisamente es al revés. No, tiene que apagar esto y encender aquello. Tiene que apagar esto y encender aquello. Esto es otra cosa, pasa es que a la televisión le hacemos una faena, pero bueno, a lo que vamos, así bien. Entonces, lo veis, y estamos viendo también cuál es el sistema de construcción. No es con adobes como ocurre en la Tierra de Pinares, no son ladrillos refractarios como se construían en 1950. Esto es el círculo de piedras, el cilindro de piedras, y un manteado interior con barro. ¿Y el color rojo de qué es? La rubefacción. La arcilla calentada se vuelve roja. Y podríamos, si hiciéramos un corte, que no lo vamos a hacer,
podríamos ver las veces incluso que se ha reformado, que se ha utilizado. Y la última de las reutilizaciones es esta, y se ven perfectamente cómo las huellas de los dedos de mantear por el interior. Y esa zona es justamente la que emboca, la que se orienta hacia la hollada de la derecha, que no se utilizó, sino al contrario, se inutilizó precisamente cuando se construyó la última. ¿De acuerdo? ¿Me estáis entendiendo? ¿Me estoy explicando? Seguimos, no sé qué se ve aquí. Ah, bueno, esta es la hollada, ¿de acuerdo? Veis que en origen tenía dos holladas, pero primero se utilizó esta, se usó, y luego se usó esta, la última. Bien, aquí veis un poco el trabajo de reconstrucción, y luego la fiera, la tercera de las estructuras. La tercera de las estructuras, tenemos alguna duda. Este lienzo de pared es original, ¿de acuerdo? Esa pared es original, porque se ve perfectamente el agujero que emboca a la hollada, que es por donde saldría la pez. Pero ¿qué es lo que pasa? Hemos visto que la canalización es de madera, se conservaba un poco de madera. Había una canalización en U que penetraba desde la hollada hasta la fiera. ¿Cómo era la fiera? En los libros y en todos los artículos dicen que es de piedra. Tenemos dudas. A lo mejor era de madera. De hecho, en las reconstrucciones que se hacen y en otras partes, en la Sierra de Burgos, en Quintanar de la Sierra, hacen ambientaciones de esto y la fiera la hacen de madera. ¿Por qué? Bueno, pues porque quizás sería más fácil de extraer la pez de allí. Pero lo que sí que está claro es que este muro es original. Y tenemos precisamente aquí todo esto, no sé si lo veis como una Y oscura, que es madera. Son los restos de la madera por donde salía la pez, ¿de acuerdo? Vale. Seguimos. ¿Ahora qué se ve? La consolidación y la puesta en valor, ¿de acuerdo? Consolidamos la caldera. Aquí, bueno, ya visteis antes ese círculo, y entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Este ha sido el trabajo más ingente. Ha habido días que no podíamos más y éramos medio tontos, porque pretendíamos hacerlo sin máquinas. Y la verdad es que tendríamos que haberlo dejado, pero gracias a David, a Rubén, a Alejandro, que nos ayudaron y llevaron las máquinas y todo, y con todo y con eso trabajamos como perros hasta que lo conseguimos hacer, porque no os olvidéis que somos arqueólogos. Y yo ya tengo cierta edad y los otros son demasiado jóvenes y tal, pero lo hemos hecho bien. ¿Qué coño? Vamos a decirlo así. Bueno, hemos reconstruido exactamente igual el círculo de piedras. Probablemente fuese un poco más alto, probablemente, a lo mejor pues, faltaría de subir medio metro más, pero no merece la pena, porque ya va a ser un monumento increíble. Y tampoco tenemos la certeza de que nos faltan una o dos hiladas, porque en la parte superior, que es esta de aquí, no se ha deteriorado tanto, más se ha deteriorado, digamos, en la zona de la pendiente, y ahí es donde hemos reconstruido, como veis, con cemento blanco y cal, y hemos reconstruido todo lo que era la esfera, ¿de acuerdo? Perdón, el cilindro. Ahora no sé qué sale. Luego hemos reconstruido también la hollada, pero hemos reconstruido solo una, porque lo que queremos es que sea un lugar de visita, lógicamente, y queremos que en la parte izquierda se conserve la ruina arqueológica y la derecha, en este caso, aquí lo veis, se ha reconstruido exactamente igual a como era. Y también hemos reconstruido, ahora lo vamos a ver, la fiera. Hemos hecho, insisto, a lo mejor aquí, no, es que era un cajón de madera, podría ser, pero lo que aparece en todas las publicaciones, y evidentemente ese muro de ahí es original, sí que era un muro de piedra, pero la canalización sabemos que es de madera, y digamos, donde al final se depositaba la brea, era realmente probablemente de piedra aquí, pero hay la posibilidad de que fuese de madera, ¿de acuerdo? Aquí veis un poco ¿ahora qué se ve? Ah, bueno, el lugar es un lugar que vamos a hacer, bueno, que ya se ha hecho, es visitable, y entonces, ¿qué es lo que hicimos? Individualizar un espacio expositivo, y lo hemos individualizado con unos muros de protección para evitar la erosión, y
con una especie de columnatas que están perfectamente sujetas con unos tetraceros al suelo, por tanto esto no se apoya uno y se cae. Y en la parte norte es donde irán los carteles que ilustran un poco todo el proceso y que hablan un poco de la pez. Bueno, aquí tenemos a Rubén y a David que nos ayudaron, yo creo que les dábamos mucha pena. De acuerdo. Bien. Ahora, bueno, este es el aspecto que tiene. Este es el aspecto que tiene ahora. ¿De acuerdo? Tenemos todo el espacio, digamos, expositivo. ¿De acuerdo? Tenemos los dos muros de protección para evitar la erosión. Tenemos la caldera, la hollada y la fiera. Y la escalera que subía para arriba. Y ahora vais a ver cómo y por qué. Os voy a dar, creo que ahora sale esto, os voy a dar algunos datos para que veáis qué es lo que tenéis, qué es lo que tenemos. Yo también soy de la Bardena. Para que veáis qué es lo que tenemos. Algunos datos interesantes. De cada tocona de cada pino, se extraían entre 1 y 2 arrobas de astillas. Pensad, ahora vais a ver, pensad que habría que sacar las raíces, habría que cortar el árbol, las ramas no sirven, las ramas sirven para cal, pero no para la brea, y habría que cortarlas, que trabajina, cortarlas en teas más o menos de este tamaño, por 10 como muy anchas, ¿vale? Entre 15 y 25 kilos de teas se sacaban. Para una hornada de 1000 kilos, que es un metro cúbico, se precisaban entre 50 y 100 toconas. Depende de cómo fueran de grande, no todos los pinos son iguales. Y para una hornada de 10.000 kilos, que es una barbaridad, pero que solo en las Bardenas cabían, en las factorías de pez de las Bardenas cabían 10 toneladas, 10.000 kilogramos se precisaban entre 500 y 1.000 toconas. Bien, vamos a ver qué tenemos en Marrapatio. Tenemos el diámetro exterior en la parte conservada es más de 4 metros, ¿de acuerdo? El diámetro interior es en torno a 2,20, más 80 y 80, nos vamos a más de 4 metros. La altura conservada tras la excavación entre el punto más bajo, la salida del canal hacia la hollada, y el más alto es de 2,73. Es probable que fuera un poquito más, ¿de acuerdo? Haciendo una reconstrucción hipotética de la cúpula, la altura total sería de más de 5 metros, más cerca de los 6 que de los 5, porque probablemente hubiera 1 o 2 hiladas más. Por tanto, la capacidad total de la caldera sería aproximadamente de 16,50 metros cúbicos. 16 metros cúbicos. ¿Sabéis? El metro cúbico de leña pesa, depende, puede pesar entre 930 kilos y 1.075. Depende un poco. Teniendo en cuenta que la caldera se llenaba hasta los 2/3 de capacidad, estaríamos hablando de una carga de 11 metros cúbicos de leñas y raíces de pinos. 11 metros cúbicos de leña y raíces de pinos. Por tanto, cada hornada precisaría entre 500 y 1.000 toconas. Cada hornada. La producción de pez viene a ser entre el 10 y el 20% del volumen, peso, es decir, por 1.000 kilos de teas se pueden producir, es que depende, porque no son los mismos, no tienen la misma cantidad de resina los pinos en noviembre que en marzo. Y es que, esto no lo he dicho, pero creo que sí lo he dicho, la producción de pez se hacía fundamentalmente durante el invierno, entre octubre y marzo fundamentalmente. Y no es lo mismo la cantidad de resina que tiene en un mes o en otro. Por eso, la producción puede ser entre el 10 o el 20, es decir, de una tonelada o de un metro cúbico de pino se pueden extraer 100, 120, 150, 160, depende. Los pinos a veces están más vivos, otros más muertos, tienen más o tienen menos. Pueden llegar a producir 200 kilos, que es mucho. Normalmente pues entre el 10 y el 20%. De tal manera que cada hornada completa de 10 metros cúbicos podría producir entre 1.000 y 2.000 kilos de pez. Entre 1.000 y 2.000 kilos de pez cada hornada. Vale. Y ahora quiero daros una sorpresa y quiero enseñaros el vídeo que tengo, es de 1 minuto 10, pero eso hay que verlo, y no sé por qué no lo veíais, tenemos que verlo, porque es la sorpresa que os quería, para que vierais un poco todo esto que os he dicho en qué se resume.
Bueno, aquí tenéis, bueno, ahí voy a ir parando, ya veis que es un minuto. Ahí tenéis digamos, una sección fotogramétrica, en definitiva, de lo que serían las factorías de pez en la Bardena. Claro, son estructuras exentas. Solo, a ver, como no sé, tenía otros vídeos pequeñitos de 12, 15 segundos, para que vierais cómo, por ejemplo, en la cueva de Col, ¿conocéis la cueva de Col? Alejandro, sí. En la cueva de Col, es que luego si queréis intentamos verla, porque es espectacular, está en un cortado que tenemos casi 10 metros hasta abajo, pero ahora que sabemos cómo son, antes yo ni me lo había imaginado, pero ahora que sabemos cómo son, con la fotografía aérea que tenemos vemos que son exactamente igual. Tienen un círculo, o sea, un cilindro de piedras y el interior está manteado, es exactamente igual. Claro, esa no se puede reconstruir nada porque ahí te matas, tuvimos problemas en la propia documentación porque te caes, pero el barranco de las bodegas es exactamente igual, el barranco de la Pez también exactamente igual y otros muchos, ¿de acuerdo? Sí que se colocan en una ligera pendiente, ¿para qué? Para que por gravedad vaya la pez de la caldera a la hollada y a la fiera, pero la estructura es exenta. Para acceder, no sé si os fijasteis en la primera diapositiva que os puse, os dije, quedaros con la imagen de estos hornos recientes de 1956-58, cómo tienen una cúpula y la cúpula se va restaurando. No sé si os fijasteis, el señor estaba encima de la cúpula, pues es exactamente igual. Pero claro, yo pensaba, en principio, claro, esto es un proceso, lo que os estoy mostrando con esta charla es todo el proceso, no solo de excavación, sino de investigación en general sobre esto. Yo, en principio, pensaba que se podía desmontar, pero claro, pues es lo mismo, yo pensaba que lo iba a hacer en 5 días, pero cuando, hostias, veo lo que hay allí, los 4 metros, veo que aquí tiene, porque, claro, tenéis que pensar que para que la cúpula, por aproximación de hiladas, se mantenga, ella sola, tiene que tener como mínimo la misma altura que anchura. Es decir, si tenemos 3 metros, tiene que tener 3 metros como mínimo, porque si no, no vas a hacer una cúpula así. Tiene que ser lo que es una cúpula, ¿de acuerdo? Tiene que ir por aproximación de hiladas. Por tanto, tenemos que ver, efectivamente, una cúpula de esas dimensiones no la vas a desmontar y montar cada vez que tienes que hacer una hornada, porque haces muchas hornadas, ¿eh? Lógicamente, ¿qué es lo que tiene que tener? Un agujero por donde entre un señor y coloque las teas. Qué curioso, es decir, si no hubiéramos encontrado las escaleras, que afortunadamente las hemos encontrado, pues hubiéramos dicho, joder, ¿y por dónde entraba? ¿Volaba el tío este? ¿O por dónde...? No, pero es que están las escaleras, lógicamente. Y además otra cosa interesante, que no sé si habéis caído cuando puse la planta, digamos, el primer nivel de excavación, os dije que al lado, justamente pegando a la escalera, había un murete de protección y toda la parte de arriba, ¿qué era? ¿Qué dije que era? Ceniza. Coño, ¿por dónde van a sacar la ceniza? Por el agujero ese. ¿Y dónde va a caer la ceniza? Justamente ahí donde estaba. No lo tiran por el otro lado. Y al otro lado no hay ceniza. La ceniza está ahí. Y eso, esa especie de murete que vimos, que tampoco es cuestión de que hagamos absolutamente todo, era bastante frecuente que
en las proximidades, incluso pegando a las estructuras hubiera una pequeña caseta donde guardar a veces la leña, donde guardar las herramientas o donde guarecerse la gente si llueve, por ejemplo. Eso es habitual. Es habitual en casi todo, bueno, en Sierra Bermeja también, en los Pinares, en todos los sitios. Bueno, pues aquí, ¿qué hemos representado de forma absolutamente espectacular desde mi punto de vista? Hemos representado la acción de cocer, de fabricar la pez. El señor, esto es una trabajina increíble, cortar las teas, ¿de acuerdo? Vamos a seguir. Que es que me emociono. Bueno. Aquí, en esta parte de aquí, estaría esa estructura. Bueno, aquí lo vemos. Todo de conjunto. Esto es lo que vais a tener allí. Esto, exactamente esto. Una trabajina, probablemente fuera así, con cestos, llevando... Porque es que esto no se puede tirar así, no se puede tirar la leña, ¿eh? Hay que colocarla. Y con este tipo de leña no se hace cal. Otra cosa es que después de 10 o 15 hornadas, la parte interna de la cúpula sea cal. Y cuando se abandone y se derrumba, pues tenemos eso, el metro casi cúbico de cal que teníamos. ¿De acuerdo? Una cosa interesante. Esto, aquí falta una cosa, pero claro, si es que hemos acabado casi de excavar antes de ayer y hemos hecho esto a la carrera. Esto, en principio, la hollada se tapaba, ¿de acuerdo? Estaba tapada probablemente con una madera, ¿de acuerdo? Pero luego se destapaba y se quemaba. Y a veces hasta se daba vueltas. Y salía, y eso era muy peligroso. Y salía muchos vapores que eran muy peligrosos. Vale. Cuando dejaban de salir los vapores, ¿sabéis cómo se comprobaba si la pez estaba hecha ya o no? Porque digamos que en el horno lo que se hace es, bueno, más bien en la hollada lo que se hace es refinar la pez, porque lo que sale de aquí es en bruto, y aquí se refina. ¿Y sabéis cuál era una de las acciones para saber si la pez estaba hecha o no? Sacaban un poco, lo dejaban así que se enfriase y lo masticaban. Si se quedaba pegado en los dientes, no estaba hecha. Si se masticaba como el chicle y no se pegaba, estaba hecha. Sí. Es decir, que se masticaba, o sea, que lo masticaban y se quedaba pegado, lo encendían otra vez y seguían. Y cuando ya se masticaba y no se quedaba pegado, estaba hecha. ¿Vale? No sabía, bueno, huele a humo. La pez que hemos sacado por ahí cuando hemos excavado olía a humo una barbaridad. Y esto es lo que os comentaba, ¿vale? Que esto podía ser de madera. Podía ser de madera, aunque también era así, no había ningún problema. En muchos sitios era de piedra, y de hecho aquí tenemos la pared de piedra. Luego, ¿qué se hacía? Se cortaba. Normalmente, para poderla extraer bien de la fiera, lo que se echaba era arenilla muy fina por abajo. Entonces, por arriba estaba la pez y luego se podía levantar, se cortaba y se hacían tortas, se metían en los herones del burro y a vender. Y luego ya pues se trasladaba probablemente en carretas al País Vasco para calafatear los barcos sobre todo. Claro, eso luego se derrite con un a ver, ahora con un soplete haces así, es como, a ver, ¿cómo se llama esto? Lo que se pone en los tejados, se llama también, es la tela asfáltica, es eso, con un soplete lo calientas y pega. Como se requería tantísima madera, me imagino que la sería muy cara. Eso es un trabajo... ¿Quién es Raquel? Ah, es Raquel. Bueno, supongo que a lo mejor en la documentación que estás haciendo vengan precios y todo eso. Sobre precios y comercio no viene nada. No viene. Lo que más que hay es el uso que se podía hacer y el abuso, sobre todo, con respecto a la conservación de la mudanza, como ha indicado, pues era terrible. Sí.
Y lo que sí que, de lo que sí que hay precios y eso, bueno, pero es más bien del alquiler de los hornos para carboneo. Y para esto también, del horno, pero de lo que valía la pena, a ver, he acabado hace 10 días, es decir, que si me pongo a estudiar y a leer más cosas y tal, acabo sabiéndolo, pero ahora no te lo sé decir. Un momentito. Bueno, os lo digo en serio, ya no os doy más la vara, ¿vale? Esto era, ¿que he estado mucho tiempo? No, justo. Además ha habido variedad entre los vídeos, no vídeos, que funcionaba, que no funcionaba, no os habéis aburrido, ¿a que no? A ver. Dar las gracias a Manuel. Ahora nos vamos a tomar un vino y bueno, ya como adelanto de lo que va a ser el trabajo de la comunidad en estos años venideros, si Dios quiere, pues Manuel formará parte del equipo nuestro de investigación, sobre todo con las diferentes... con los diferentes trabajos que tenemos pendientes, ¿no? Para recuperación de algunos aljibes, castillos, etc. del bien material e inmaterial de la comunidad, en este caso del bien material y arqueológico. A través de la cátedra, como estamos trabajando además, y agradeciendo a la UNA el trabajo y la coordinación de todas estas jornadas también, aunque no veo a ninguno por ahí, estarán ocupados en sus tareas lectivas. Y por lo demás, pues agradecer a Manuel la presentación. Y yo la verdad es que cuando le dije, ¿has hecho fotos del montón de piedras que has pasado al otro lado? Y me dijo, sí, pues me quedé tranquilo, porque por lo menos lo podrás demostrar, ¿no? La verdad es que fue un trabajo ingente.